Roberto, esta diapositiva, por favor. Sí, doctora. Dice dilución, procedimiento que se realiza para tener una dilución menos concentrada a partir de una más concentrada. La cantidad de soluto no varía, lo que varía es el volumen del solvente. Ok. Inicialmente cuando Hahnemann empezó a experimentar con la quina, con quina officinalis, al principio tomó el medicamento o la tintura del medicamento de forma directa, entonces pues pasó por un proceso de intoxicación, este, mucha sudoración, fiebre, malestar general, cuadros diarreicos. Entonces se dio cuenta que el medicamento en grandes concentraciones le causaba muchos síntomas, ¿no? Y entonces lo que hizo fue diluir el medicamento. Al principio lo diluyó poco y los síntomas se redujeron, sin embargo seguía manifestando síntomas de intoxicación. Y después empezó a diluirlo un poco más, ¿no? Las primeras potencias que Hahnemann elaboró fueron las centesimales. Ajá, de hecho, solamente elaboró dos potencias, las centesimales y las 50 milesimales. Uh-huh. Y, eh, y lo que él pretendía, pues era, al inicio, lo que pretendía era quitarle la parte tóxica a los medicamentos y dejar solamente la parte curativa. Su método fue cambiando o lo fue perfeccionando conforme lo probaba, ¿no? O sea, sí era como prueba y error lo que él hacía, pero en un inicio algo muy importante que hacía era diluir los medicamentos. Ajá. Y, pero también se dio cuenta que otra parte importante, no solamente diluirlo era suficiente, ¿no? Sino además de eso tenía que existir la dinamización. Entonces, si me ayudas a leer esta diapositiva, Paola. Ajá. Algunos le atribuyen esta dinamización a cómo viajaba Hahnemann en el carruaje, ¿no? Que él en un inicio él no dinamizaba los medicamentos, solamente los diluía, pero se dio cuenta que sí existía algo diferente en esos medicamentos que eran dinamizados a solamente diluirlos. Entonces ahí fue donde él era muy observador, se daba cuenta que esos medicamentos que se sometían a la dinamización eran mucho más eficaces. Ajá. Sí notaba un cambio completamente diferente en los pacientes a solamente diluir el medicamento. Y entonces empezó él a dinamizarlos. Ajá. Vamos a ver más adelante que en un inicio la forma de preparar los medicamentos, regularmente él empezó preparando medicamentos de origen vegetal. Ajá. De la tintura, tomaba una gota de medicamento y luego lo iba diluyendo en 99 partes de alcohol. Y después observó o descubrió que las dinamizaciones o el movimiento o el movimiento de los medicamentos empezaban a adquirir una mayor fuerza curativa. Ajá. Y entonces empezó a incluir pues las dinamizaciones. Después hablamos de un concepto que es la potencia, ¿vale? La potencia es el grado de dilución más la dinamización. Es decir, eh, no solamente diluirlo es suficiente, sino lo tienes que dinamizar, ajá, para que realmente haya un poder curativo. Si solamente lo diluyes, no será suficiente. Y regularmente las potencias se van a representar con un número al lado del medicamento. Y en muchas de las ocasiones
este número le ponen una letra, ¿no? Por ejemplo, a las centesimales regularmente irá la potencia, que es el número de diluciones y de ejecuciones, y vendrá una letra, ¿no? Como si fue elaborado de forma centesimal, le pondrán una C nada más. O algunos ponen CH, ¿no? Como centesimal. Si es una decimal, que son las potencias que elaboró Hering, le pondrán una X o una D. Ajá, o sea, cada tipo de potencia, dependiendo de cómo fue elaborado, debe de ir marcado. Ajá, siempre, siempre, siempre. Después, Hahnemann se dio cuenta que no todos los medicamentos podían ser de origen vegetal, sino que también había algunos medicamentos de origen mineral o algunos medicamentos que no se podían diluir directamente con agua o con alcohol. Para eso también tenemos que decir que Hahnemann estuvo experimentando con diferentes sustancias para hacer la preparación de los medicamentos. Lo preparó con agua y sí le funcionaba, pero se daba cuenta que el tiempo de caducidad era muy poco. Lo preparó con miel, lo preparó con glicerina, lo preparó con diferentes sustancias. Al final se dio cuenta que el mejor vehículo para los medicamentos homeopáticos era el alcohol, porque se conservaba durante mucho tiempo. Ajá, pero él experimentó y probó con diferentes sustancias. Ajá. Y, y se dio cuenta que había algunos medicamentos que no se podían diluir directamente en agua. Entonces, él empezó a utilizar un proceso que se llama trituración. Ajá, se daba cuenta que cuando trituraba los medicamentos, después de por lo menos 3 trituraciones que elaboraba, podía después de ahí hacer una dilución. Ajá, entonces, desde que utilizaba las centesimales, la sexta, la 30, la 200, él ya tenía esta parte de la trituración incluida en la elaboración de los medicamentos. Y se dio cuenta que tanto la dinamización, la trituración, como también la succión eran formas de darle una mayor potencia a los medicamentos, a potentizar los medicamentos. Ajá. Entonces nos dice que la potentización la potentización nos dice que en la estructura molecular de una sustancia se abre de tal manera que la energía atómica en ella puede actuar sobre la economía humana y superar la enfermedad y restaurar la salud. Ajá. Se dio cuenta que si él hacía combinaciones de estos 3 elementos, de triturar, de succionar, de diluir los medicamentos, si utilizaba estos métodos para preparar los medicamentos, esto le daba una mayor fuerza curativa a los medicamentos, ¿vale? Entonces, fue prueba y error. Primero solamente los diluía, después se dio cuenta que succionarlos funcionaba, después se dio cuenta que había medicamentos que no se diluían con facilidad en agua, que no eran solubles en agua, y empezó a incluir otros métodos, como es el de la trituración. Y todo esto para darle una mayor potencia a los medicamentos homeopáticos. Entonces, vamos a ver que la succión, regularmente al inicio lo que hacía era succionar de forma vigorosa los medicamentos y hacía por lo menos 100 succiones por cada potencia que quería elevar. O sea, hacía primero la dilución, luego después de hacer la dilución sometía el medicamento homeopático a 100 succiones, porque se daba cuenta que estas succiones pues era producir una energía cinética en las moléculas de este medicamento, y ahí notaba que había un cambio cualitativo en los medicamentos homeopáticos, no tanto cuantitativo. Sí había un cambio cuantitativo en la dilución,
pero en la sufusión notaba que había un cambio en cuanto a las cualidades del medicamento. Ajá, o sea, ese medicamento a lo mejor iba perdiendo una concentración, iba disminuyendo su concentración, pero las cualidades o los poderes curativos que llegaba a adquirir eran mayores conforme diluía y se fusionaba el medicamento. Ajá. Entonces, se daba cuenta que los medicamentos homeopáticos tenían una energía almacenada. Ajá. O todas las sustancias poseían una energía y solamente él lo que hacía era utilizar estas herramientas de diluir, de fusionar o triturar, dependiendo del medicamento, para obtener esa fuerza curativa de los medicamentos. Ajá. Entonces, bueno, uno fue la sufusión y el otro fue el proceso de trituración. Y la trituración es la reducción de una sustancia a un estado diminuto por medio de la frotación continua y larga o por medio de la pulverización. Regularmente, seguramente a ustedes les tocó hacer algún proceso de trituración. Eh, Hay un tiempo para el proceso de trituración, principalmente cuando estás elaborando potencias 50 milesimales, que es otro tipo de potencias que Hahnemann también elaboró. Regularmente te piden que cada trituración lo hagas por lo menos durante una hora. Ajá. Se pone parte de la sustancia del medicamento o la sustancia activa, pones una parte de la sustancia activa, por ejemplo, si vas a hacer sulfur, pones una parte de sulfur en el mortero y pones lactosa y lo trituras durante una hora. Ajá. Durante una hora estás trabajando con el mortero. Después, para hacer una segunda trituración, tomas, regularmente se utilizan 65 miligramos de la primera trituración, tomas 65 miligramos, lo pones en otro mortero y le pones lactosa. Y nuevamente durante una hora realizas el proceso de trituración. ¿Vale? En algunas literaturas te dice que tritures durante 5 minutos y que después raspes durante 2 las paredes del mortero y que después vuelvas a triturar 5 minutos, o sea, te lo divide por minuto. Regularmente en la escuela lo que hacíamos era triturarlo durante una hora consecutiva, ¿no? Entonces, si alguien se cansaba, pues le cedía el lugar al compañero para que siguiera haciendo la trituración. Pero inicialmente Hahnemann utilizó la trituración porque había medicamentos que no se podían diluir ni en agua ni en alcohol. Entonces, esa fue la primera razón por la cual empezó a utilizar el proceso de trituración. Pero después se dio cuenta que no solamente era pulverizar el medicamento, sino ese proceso de trituración despertaba o abría los poderes curativos de los medicamentos. Ajá, se escucha así como súper mágico, ¿no? Pero se dio cuenta que solamente esta parte de la elaboración del medicamento cambiaba o tenía un mayor poder curativo en los medicamentos. Ajá. Entonces después no solamente fueron los medicamentos que no eran solubles en agua, sino también los medicamentos a los cuales les quería dar un mayor poder curativo. Ajá. Entonces se volvió mucho más común esta práctica de la trituración. Pero en un inicio pues, surgió como una necesidad, ¿no? Para resolver un problema que tenía. Y bueno, la trituración, al inicio, en estos medicamentos que no eran solubles en agua, regularmente hacía por lo menos 3 trituraciones en forma de centesimal. Y lo que hacía era poner la materia, ahora sí que el principio activo, por ejemplo, si era fósforo, ponía 35 miligramos de fósforo y lactosa. Ajá.
¿Y por qué 65 miligramos? Lo que se ha visto es que esta se tomó como una constante, porque se dice que aproximadamente la dosis más pequeña que utilizaba Hahnemann era la de una dosis del tamaño de una semilla de amapola. Y bueno, pesaron y estandarizaron aproximadamente una semilla de amapola, pesa 65 miligramos. Entonces, de ahí se tomó que esa era una mínima cantidad que se utilizaba para hacer el proceso de elaboración de los medicamentos. Para que fuera estándar y no fuera como una pizca, ¿no? Que puede variar mucho dependiendo los dedos de cada persona o la que tenga para tomar este, para tomar la sustancia. Entonces, mejor se hizo una estandarización y se dijo 65 miligramos. Pero tiene que ver con el tamaño de las semillas de amapola, que se dice que esa era la dosis más pequeña que Hahnemann utilizaba. Ajá. Y entonces, en un inicio, el proceso de trituración era muy largo, pero, pero bueno, se ponían los 65 miligramos de la sustancia, más 99 partes de lactosa. Se hacía el proceso de trituración durante 1 hora y después de triturar durante 1 hora se tomaba de ese preparado 65 miligramos, se ponía en otro mortero, se le ponían 99 partes de lactosa y se trituraba durante otra hora. ¿Vale? Después de pasada esa hora, bueno, y ahí ya se obtenía la segunda centesimal. Y para hacer la tercera centesimal, entonces se tomaba 65 miligramos de ese preparado, se ponía en otro mortero con 99 partes de alcohol y se trituraba durante 1 hora. Y así se obtenía la tercera centesimal. A partir de esta tercera centesimal se podían empezar a hacer diluciones del medicamento homeopático como centesimales comunes y corrientes. Que bueno, que son de las que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Pero este proceso es importante porque esta es la base para que después Hahnemann elaborara las nuevas potencias, que son las 50 milesimales. ¿Vale? De esas hablaremos en una clase específica. Pero bueno, esto es parte importante de por qué se utilizaban las trituraciones. Ok. Ok, entonces nosotros vamos a hablar acerca de un poco de postología, un poco del uso de las potencias centesimales, que son las primeritas que elaboró y que son las más comerciales y las más económicas. Si tú quieres comprar y hacerte de tu botiquín, estas son las más económicas que vas a encontrar. Y cuando hablamos de posología, cuando nosotros estamos prescribiendo un medicamento homeopático, nosotros pensando en la posología, primero tú tienes que elegir un medicamento homeopático. Cuando ya lo elegiste, tienes que decidir cuál va a ser la forma en cómo le vas a administrar el medicamento a los pacientes. Y ahí puede ser que tú digas, yo se lo quiero dar de forma líquida, o yo se lo quiero dar en seco, o yo le quiero dar una potencia baja, o le quiero dar una potencia alta, o que tome una sola toma al día, o le voy a pedir que la repita varias veces. Entonces, cuando hablamos de posología en homeopatía, es como muy amplio la forma en cómo, o los estilos que se tienen para prescribir y administrar el medicamento. ¿Vale? Hay algunas pautas que vale mucho la pena conocerlas y tenerlas presentes y después pues vas jugando un poco con esas pautas.
pero sí son como muy importantes conocerlas porque son como el inicio cuando tú empiezas a dar tratamiento y que te sirven como una guía. Después, conforme vas tomando experiencia, pues vas viendo que puedes ir dando a lo mejor potencias un poco más altas o a lo mejor con las bajas te das cuenta que es más que suficiente. Pero bueno, aquí en la posología es conocer cuáles son las pautas más importantes. Y para poder hablar, bueno, antes de cómo se utilizan estas potencias, primero tenemos que hablar acerca de los tipos de potencia que existen. Algunas son mucho más fáciles de conseguir en el mercado, en las farmacias de México, y otras no son tan fáciles de conseguir. Pero vamos a hablar acerca de las potencias que hizo Hahnemann, las potencias que hizo Hering y las potencias que hizo Korsakoff. Y aquí primero vamos a mencionar que Hahnemann solamente elaboró dos tipos de potencia. Les decía que hizo las centesimales y hizo las 50 milesimales. Las 50 milesimales están descritas en la última edición del Organon y las centesimales las describe Hahnemann desde la primera edición del Organon hasta la quinta. Hay algunos médicos que utilizan la quinta edición del Organon. Bueno, ahí sigue hablando de centesimales. Si tú lees la sexta, te darás cuenta que te habla de un nuevo método, porque esa sexta edición fue la última que Hahnemann escribió, ya después de que ya había hecho una revisión minuciosa de todos sus experimentos y que los volvió a repetir, escribe la sexta edición del Organon. Y ahí te vas a dar cuenta que solamente te habla de las 50 milesimales. Entonces sí hay un cambio muy grande entre una edición y otra. Lo interesante es que, por ejemplo, los mexicanos, los médicos mexicanos, lo que más utilizamos son las centesimales. Y es porque a Hahnemann le dio muy buenos resultados. Sin embargo, ustedes como médicos homeópatas necesitan aprender a usar las dos potencias. ¿En qué casos unas? ¿En qué casos otras? Ambas son buenas potencias. Y entonces, cuando hablamos de centesimales, Hahnemann hizo desde la primera centesimal, la sexta centesimal, la novena, la 15, la 30, la 60. Al final tenía varias potencias. En el mercado lo más común que vas a encontrar es sexta, 30, 200. Y de ahí para arriba, 1000 o la 1000 o la 10.000 o la 50.000, pero a veces no necesitas llegar a una potencia tan alta, pero bueno, son las que puedes encontrar. Y Constantino Hering también fue médico alemán, y si recordamos un poco de historia, a Constantino Hering lo mandaron, era discípulo de un médico que no creía en la homeopatía y que había escrito cosas en contra de Hahnemann. Al inicio, Hahnemann el Organon lo utilizaba para, en sus prólogos, en sus introducciones regularmente, lo utilizaba para defenderse de las personas que lo atacaban, o para contestarles a las dudas que otros médicos tenían o a las difamaciones. Entonces, en el inicio, todo quedaba plasmado en el Organon. A Constantino Hering era un discípulo de este médico que ya había escrito en varias ocasiones en contra de Hahnemann. Y entonces, este médico, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero que también era alemán, le pide a Constantino Hering que escriba, que investigue sobre lo que hace Hahnemann.
y le pide que escriba algo, así como que le pide que escriba algo en contra de Hahnemann. Y Constantino lo que hace es, bueno, pues necesito conocer, necesito empaparme de toda esta información para poder decir algo, ¿no? Entonces Constantino lo que hace es investigar, revisar, y, y de hecho se dice que sí conoció a Hahnemann, que al final llegaron a ser amigos, ajá, por lo menos de cartas, ¿no? Como ahora nosotros tenemos a nuestros amigos en Facebook, pues algo así, ¿no? Sí se escribían, se contestaban. Um, y, y Constantino cambia de forma radical así que tiene una experiencia con la homeopatía. Él eh, se lesiona una mano y llega a presentar gangrena. Eh, y pues ya el siguiente paso en la gangrenoción era la amputación, ¿no? Pero él toma arsénico en álbum para curarse esa lesión en su mano y se puede, y sí se cura, ¿no? Entonces de ahí él empieza a interesarse más en la homeopatía y la empieza a utilizar. Y esa parte es muy importante e interesante porque no solamente vas a utilizar la homeopatía si realmente notas que hay un impacto en tu vida, ¿no? O sea, no tienes que llegar a la gangrenación para que te pase eso, ¿no? Pero a lo mejor si la utilizas con algún familiar y ves que le funciona, pues te queda como la cosquillita de, vamos a ver qué otras cosas se puede hacer con esto, ¿no? Porque ya me quité 5 años de la carrera estudiando esta materia y vamos a ver qué utilidades tiene. Y Constantino, bueno, quedó marcado por eso, tan es así que crea sus propias potencias y si investigas sobre él, te darás cuenta que fundó varios colegios, este, en donde, o sea, encontró espacios en donde se pudiera utilizar la homeopatía, creó algunos hospitales, o sea, sí fue un personaje de gran relevancia. Sin embargo, es muy interesante ver que él Constantino crea sus propias potencias, porque dice que no hay tanta precisión en las decimales. No es lo mismo que cuentes 9 gotas de alcohol y lo mezcles con una gota de la sustancia, ¿no? O de la tintura y 9 gotas de alcohol, a que cuentes 99 gotas y a lo mejor por ahí se te va una, si te distraes. Para Constantino no se le hacía tan práctico y decía que no eran tan precisos. Entonces, por eso él crea sus propias potencias. Cosa que Hahnemann no estuvo muy contento cuando se enteró, ¿no? Así como que no le gustó la idea de que que no estuvieran tan diluidas. Ajá. Sin embargo, bueno, Hering, ahora sí que Hering hizo lo que quiso y utilizaba sus potencias. Y como sus potencias fueron diluir 99 gotas de alcohol y una gota de sustancia, entonces son decimales, ¿no? Que es proporcionalmente a 10 gotas. Y las de Hahnemann pues eran potencias mucho más diluidas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es identificar en algunos laboratorios, para saber que las decimales las van a abreviar con una X, número romano, y en otros laboratorios se utilizarán una D mayúscula, es de decimal, ¿vale? Porque luego a lo mejor puedes encontrar algún libro que te hace referencia a, por ejemplo, bueno, Rosa Blanda, no, creo que está más en decimal. Algunos libros te hacen referencia a utilizar alguna potencia y a lo mejor te ponen una D o te ponen una X, bueno, que tú sepas qué significa, ¿no? Están hablando de decimales. Y las decimales más comunes que encuentras en el mercado son la tercera decimal, la sexta, la 12 y la 24. Son las más comunes, pero se supone que deben de llegar hasta la 60 decimal. Ajá.
Y bueno, esas son las potencias que hizo Constantino. Las potencias Ln, esas las vamos a ver más adelante, pero las Ln las vas a ver abreviadas como una L y una N, o las vas a ver abreviadas con números como 0/1 o 0/2 o 0/3, así sucesivamente. 0/2. Entonces, estas son potencias que hizo Hamming. Y después pasamos con este otro médico que es Korsakov. Korsakov era un militar, me parece que ruso. Era un militar, estaba en la guerra. Él había adquirido un poco de conocimiento en la homeopatía, no era médico. Sin embargo, en la guerra todo se vale, dicen, ¿no? Dicen que todo se vale. Y lo que le pasó a Korsakov fue que se quedaron sin medicamentos. Ajá, ya no les quedaban medicamentos, ya solamente les quedaban los frascos vacíos. Entonces, lo que a él se le ocurrió fue a esos frascos vacíos ponerles alcohol y succionarlos y empezar a utilizar como medicamento ese alcohol succionado que habían colocado en los frascos. Y se dio cuenta que ese alcohol seguía teniendo poderes curativos. Ajá. Entonces así es como surgen estas potencias korsakovianas, colocando un poco de medicamento en un frasco, de forma que solamente se dañen las paredes del frasco y después tiraban el exceso y a este mismo frasco le colocaban alcohol y se succionaba y así se elaboraban las potencias korsakovianas, que actualmente es uno de los métodos que más se utiliza para elaborar los medicamentos homeopáticos. ¿Vale? Algunos están de acuerdo con este método, otros no tanto, unos solamente dicen por practicidad sí, pero otros dicen pero no hay exactitud. Ajá. Sin embargo, es una forma, es un método que se utiliza. Ajá. De hecho, se dice que hay algunos medicamentos que a partir de la 30 centesimal los elaboran con método korsakoviano. Y regularmente deberíamos encontrar que en las etiquetas se pongan una K de Korsakov o una CK que sea una potencia centesimal korsakoviana. Pero bueno, no siempre les ponen ese etiquetado. Y bueno, esas son las tres potencias que más se utilizan. Ajá. Estas tres formas de elaborar los medicamentos de elaborar los medicamentos, regularmente por el número de diluciones son potencias bajas, regularmente, ¿no? Pero la korsakoviana podría ser una potencia alta. Después. Bueno, el doctor Roseblanda tiene una tabla en donde te hace una comparación entre las potencias. Ajá. ¿A qué equivale una decimal, una centesimal y una korsakoviana? Pensando nosotros en las centesimales que más utilizamos, nosotros las que más usamos es esta, la centesimal, la sexta, la 30, entonces él equivale una sexta centesimal con una 12 decimal. Ajá, y una 30 centesimal la equivale con una 60 decimal, ajá, aproximadamente. Pero la 60 decimal yo no la he visto mucho en el mercado, la que he visto es la 12 y la sexta también, decimal. Ajá.
Y la novena centesimal o 15 centesimal, la verdad es que no las he visto en el mercado. Yo creo que si las pides de forma especial, sí te las pueden preparar, pero sí, cuando las pides de forma especial, pero así como de forma comercial que llegues y la pidas, realmente no las tienen. Entonces, bueno, él hace una tabla para hacer una comparación entre todas las potencias, a qué equivale aproximadamente, ¿vale? Esto viene en el libro de las bases de la homeopatía médica. Es el mismo libro de, de la fuerza vital y desde la ley de semejanza. Ahí te lo describo un poco más. Mm, Aquí, por ejemplo, una 200 centesimal se pone a qué equivale en decimales, ¿no? 400 decimales. Digo que ya después de la 30 decimal yo veo que es un poco difícil encontrarla, por lo menos aquí en México. En otros países, como en España, en Francia, seguramente sí la consigues las decimales más altas. Pero bueno, una 200, una 1000, son las potencias mucho más, las que más usamos. ¿Sí? Bueno, esto es solamente como para tener una idea en la equivalencia. Okay. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, doctora.